Hola a todos y a todas, ¿qué tal están? Les traigo un vídeo relacionado sobre cómo identificar, comprobar si una joya es de oro o no, porque hay algo que ha llamado mi atención y es la cantidad de vídeos que hay en YouTube de pruebas caseras donde utilizan vinagre o limón como ácido para identificar el oro, siendo la prueba del limón la más popular. Y es curioso ver y escuchar a los creadores de estos vídeos como aseguran que si la pieza no pierde el dorado es porque es de oro auténtico, es decir, que la pieza es completamente de oro. Y esto es preocupante que alguien se lo crea, pues hay piezas que no son de oro sólido y resisten hasta prueba casera, y más adelante se los voy a demostrar. Pero primero quiero que miremos por encima de alguno de estos vídeos que aseguran que esta prueba es muy eficaz. Empecemos por el primero de arriba. ¿Cómo saber si es oro con limón? Primero hace la prueba a una cadena de oro. Esta no pierde el dorado, lógicamente, pues el oro no reacciona con la mayoría de los ácidos. Después hace la prueba a otra que supongo que sea una cadena de fantasía o con un baño de oro que sí pierde el dorado. Visto así, pues cualquiera que esté buscando cómo comprobar si una pieza es de oro y ve este vídeo, se podría creer que esta prueba del limón es suficiente para comprobar la autenticidad de una joya. Pero seguimos. Este de aquí, la forma más fácil de saber si tu oro es falso o verdadero. Él somete la cadena al ácido del limón y asegura que es un remedio casero 100% seguro. Este otro también hace su prueba con limón. Si entramos al vídeo lo podemos ver comprobando si la cadena es de oro o no con un limón. Y hay más vídeos de estos que hacen sus pruebas con limón para comprobar si una pieza es de oro. Pero es que no pueden dar por hecho que una pieza sea de oro auténtico porque soporte el zumo del limón. Este vídeo es con vinagre. La chica asegura que el vinagre es muy eficaz, que la pieza que no sea de oro auténtico perderá el dorado con el vinagre. Al final del vídeo haré una prueba con limón y después con vinagre. En este caso usaré vinagre balsámico porque es el que tengo ahora mismo. Este vídeo es mío, pero la prueba que hago aquí con limón no es para identificar oro auténtico, sino para identificar entre piezas laminadas en oro y piezas baño chapa de oro, porque últimamente se ha puesto tan de moda el término Golfi oro laminado que a cualquier pieza dorada la llaman oro Golfi, oro laminado. Quienes ya han visto el vídeo recordarán que la pulsera laminada en oro no perdió el dorado con el limón, ni siquiera perdió su brillo. Sin embargo, la otra, que es chapa o baño de oro, que sí sufrió daños con el ácido del limón. Con solo ver este vídeo ya tienen una prueba de que las joyas de oro sólido no son las únicas resistentes al ácido del limón, pues las piezas laminadas en oro también pueden resistir a esta prueba casera. Y para quienes no lo sepan, este tipo de piezas solo contienen un 5% de oro real sobre un metal más barato. Son prendas que simulan a las joyas de oro. Así que si te proponen una joya de oro en la calle, segunda mano, donde sea, no confíes en estas pruebas caseras porque te podrían engañar con una pieza que tan solo contiene de oro unas cuantas micras. Mi consejo es que antes de pagar acudas a un profesional, aunque hoy en día cualquiera puede testear el oro en su casa. Solo necesita un kit de los que se utilizan para comprobar el contenido de oro en las piezas. Esos kits en la actualidad se encuentran fácilmente en internet. Consiste en una piedra llamada piedra de toque por sus cualidades adecuadas para el ensayo de la pureza de los metales. La piedra de toque es una piedra dura de color oscuro, compuesta por una mezcla de cuarzo amorfo con aluminio, cal, óxido de hierro, carbón y otras sustancias de grano fino, y que no podrá ser atacada por los ácidos utilizados para testear el oro. Aquí en YouTube hay muchos vídeos sobre el kit para comprobar oro, les recomiendo que vean alguno porque yo no tengo, aunque les mostraré algún vídeo de estos. Este, por ejemplo, el relojero autodidacta, que muestra un kit bastante completo con su piedra de toque y sus diferentes ácidos, con los que no solo comprobarás si la pieza es de oro, sino que también se podrá verificar la pureza de la pieza, 10 quilates, 14, 18, 22. La prueba o test con estos ácidos es muy sencillo de hacer. Se realiza rayando encima de la piedra de toque la pieza que se quiera comprobar, dejando una huella. Después se vierte una gota del ácido y si la huella no sufre ninguna alteración, no desaparece,
entonces la pieza es de oro y tendrá como mínimo la pureza de quilates correspondiente al ácido utilizado. En caso que la huella reaccione lentamente, disolviéndose con el ácido pero sin llegar a desaparecer, se debe repetir la prueba con un ácido de menor quilate. De esa forma se podrá saber la pureza de la pieza. Pero si la huella desaparece completamente, sin dejar ningún rastro, entonces la pieza no es de oro. Bueno, ya sabes una forma más eficaz para verificar y comprobar si una pieza está hecha completamente de oro. No acudas al limón ni al vinagre, porque te podrían engañar con alguna pieza que solo está recubierta en oro. Y ahora lo demostraré. Comenzaré haciendo la prueba con limón a estos anillos que son de oro laminado. Solo tienen unas 8 micras de oro amarillo de 14 quilates. Los mantendré unos minutos en el limón y luego le haré la prueba con vinagre. Ya han pasado 3 minutos, pero le echaré más limón y los dejaré 3 minutos más. Aunque ahora mismo les puede parecer que están perdiendo el dorado y poniéndose negros, les digo que no, es mi sombra. Ya llevan dentro del limón unos 6 minutos en total y ahora los voy a sacar para hacer la prueba con vinagre. Aquí se puede ver perfectamente de que el limón no le ha hecho ningún tipo de daño. Aún mantienen su dorado. Ahora lo someteré a la prueba del vinagre, que usaré vinagre balsámico como he dicho anteriormente. Bueno, después de tener los 6 minutos en el limón, han estado 4 minutos dentro del vinagre balsámico. Ahora solo me queda aclararlos con abundante agua e iré hacia una luz donde se pueda apreciar mejor. Como vemos, están iguales de dorados que cuando comencé a hacerle las pruebas. Ni el limón ni el vinagre han podido darme alguna señal de daño que revele la falsedad de estos anillos, que lo único que contienen de oro son unas pocas micras sobre un metal X. Y digo X porque desconozco su metal base, pero sí les puedo asegurar que no son de oro sólido. Y a esto es a lo que me refería anteriormente. Si a mí me venden un anillo de estos como oro auténtico a precio de oro y yo le hiciera caso a esas pruebas caseras, sería estafada fácilmente, porque desgraciadamente el mundo está lleno de maleantes. Bueno, espero que hayan disfrutado de este vídeo hecho con la idea de poder ayudar a quienes en algún momento han podido creer en estas pruebas caseras con limón para identificar, comprobar oro auténtico. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.